capítulos más conocidos de este libro, que es muy impactante, ¿no? Contiene una historia muy impactante. Pero quiero leerte unos últimos versículos del capítulo 2 para que nos pongamos en contexto dónde terminamos esta historia. ¿Bien? Y activame acá el relojito de los 45, va a ser muy importante también. Ahí está. Dice Daniel capítulo 2, versículo 46, que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes, es Dios de dioses, es Señor de los reyes y es el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Acá habíamos terminado la historia de este sueño. Recuerdan que este gran rey Nabucodonosor había tenido, de esta estatua que era derrumbada por una piedra, y que Daniel en la interpretación le cuenta que había un reino que iba a venir, que iba a estar por sobre todos los demás reinos y que iba a permanecer para siempre, ¿no? Eso lo leíamos en el 44, versículo 44, donde Daniel le dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí había terminado la interpretación. Nabucodonosor quedó sin duda asombrado de que le hayan interpretado el sueño y que hayan también interpretado sin que él cuente lo que había soñado. Y Daniel le da la interpretación del reino que iba a estar por sobre todos los reinos. Un reino que nosotros sabemos que ya está en marcha, que es el reino de Jesús. Él vino a inaugurar un reino y él va a consumar un reino y el cielo va a ser el vivir en el reino de Dios para siempre, ¿no? Ahora, fíjate, Nabucodonosor queda completamente admirado del Dios y en el 46 dice: el Dios de ustedes es el Dios de dioses. No hay otro Dios como el Dios de ustedes. Fíjate, Nabucodonosor, el concepto que tenía de Dios. Muy alto, muy elevado. Él entiende ante la historia y lo que pasó que no hay otro Dios como el Dios que nosotros hoy venimos a cantar, a adorar y a conocer. El problema de todo esto es lo que va a desencadenarse después, ¿no? Porque Nabucodonosor va a hacer un tipo de palabras que después no va a ser visto reflejado en los hechos. El capítulo 2 termina con una buena afirmación de Nabucodonosor y el 3 empieza con él haciendo cualquier cosa. El capítulo 3 termina con buenas alabanzas de parte de Nabucodonosor a Dios y el 4 comienza con él haciendo también cualquier otra cosa. Es como que él iba entendiendo conceptos de Dios, pero eso no los bajaba a la práctica, ¿no? Toda la idea que él se iba armando de Dios a través de Daniel, a través de lo que él iba viviendo con ellos, pareciera que no terminaba de afectar y de cambiar su presente. Es como que quedaba en el aire, ¿no? Y este último párrafo es lo que nos da el escenario para lo que vamos a ver en el capítulo 3. Porque acá tenemos una división de 4 amigos que parecía que vivían juntos. O por lo menos Daniel en el capítulo 2, cuando se entera del edicto, dice que fue a su casa y contó y habló con sus compañeros, que eran Sadrac, dice ahí el versículo 49, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ahí Daniel hace medio una charlada con Nabucodonosor y le dice: che, estos 3 son sabios, son temerosos de Dios igual que yo, y dice que los colocó, fíjate ahí, sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y Daniel quedó en la corte del rey. Es como pareciera que geográficamente se separan estos 4 amigos. Y llega el turno de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Esta historia en el capítulo 3 es la historia de ellos. No se trata de Daniel. Daniel es como que va a quedar a un costado de esto. Creemos y se creen los historiadores que fue Daniel el que escribió esta carta, este libro. Entonces, sin duda que Daniel quería mostrar también de que tenía amigos de fierro, ¿no? Amigos que tenían una fe y una confianza en Dios que sobresalía a la del resto.
Recuerden que en este contexto estamos situados en Babilonia. Y el pueblo de Israel había sido exiliado, los habían transportado para Babilonia, y ahí estaba Daniel con sus amigos que habían propuesto también en su corazón no contaminarse. Y el capítulo 3, versículo 1, comienza con esta terquedad de Nabucodonosor, diciendo: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos, unos 27 metros, y su anchura de 6 codos, casi 3 metros, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Hasta ahí te hablo de esto que yo pensaba que era la terquedad o la necedad de Nabucodonosor. Él había entendido por parte de la charla con Daniel y la interpretación del sueño que le hace, que Dios estaba por sobre todo, que había un Dios que estaba por sobre todo lo que él conocía. En esta cultura ellos tenían muchos dioses a los cuales adoraban, y él estaba necesitando entender que hay un solo Dios, que hay un solo creador que gobierna el cielo, y nadie es semejante a él. Y la expresión que él hace al final del capítulo 2, pareciera que él va captando la idea, ¿no? ¿Viste cuando le estás enseñando a alguien? Estás aprendiendo algo de la Biblia por primera vez y estás empezando a captar conceptos. No es fácil aprender la palabra de Dios. No es fácil aprender todo lo que Dios enseña en su palabra acerca de Él. Es difícil, son misterios, Pablo decía, profundidades de la riqueza del conocimiento de Dios. Ahora, qué lindo cuando empezás a, de alguna manera, a palpar y a gustar del conocimiento de quién es Dios. Y ahí está Nabucodonosor en su etapa inicial, unos 2500 años atrás, con lo poco que se llegaba a conocer y a saber. Ahí está Daniel entendiendo que hay un solo Dios, que está por sobre todo, y es, dice Daniel, Señor de los reyes, y que Él revela los misterios. O sea, que Él da a conocer los misterios. Y termina esta afirmación de Él. Pareciera que casi que lo saluda a Daniel, cierra la puerta y dice, es una estatua de oro, bien alta, bien grande, bien elevada. En el sueño se acuerdan que el imperio babilónico era la cabeza de oro. Ahora él dice, voy a hacer una estatua de oro, completa, de pie a cabeza. Fíjate la forma de representar el poderío, de representar la riqueza, pero también de representar la soberbia, de representar la necedad. Y cuando nosotros leemos esta historia es fácil pararnos del otro lado y decir, qué tipo necio Nabucodonosor. Y sin duda que ninguno de nosotros haría algo de eso porque no tenemos ni el 0,0001% de los recursos para hacer algo así, ¿no? ¿Cuánto habrá pesado esa estatua de oro? Debe haber sido muy pesada, muy valiosa, muy costosa. Ahora, yo quería hacerte esta pregunta que me la hacía a mí mismo. Y es si nosotros muchas veces levantamos estatuas. De alguna manera metafórica, ¿no? Simbólica. Levantamos esas estatuas en donde decimos, esto es lo que yo hice, acá está lo que yo creé, esto es lo que demuestra lo que yo tengo, ¿no? Porque la estatua era para eso, era para demostrar su poderío, era para demostrar la gloria que él estaba teniendo en el mundo. Porque, como ya vamos a ver un poco más adelante, él atribuía todo su poderío a él mismo. Él en un momento dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Es mío esto es parte de mi esencia, es crédito mío. Y sin duda que ninguno de nosotros, nadie va a poder hacer semejante obra o estructura, pero muchas veces somos tentados a la misma necedad de Nabucodonosor de levantar estatuas, levantar nuestros propios monumentos para que la gente lo vea y lo adore, para que la gente vea y diga, wow, mirá lo que hizo este tipo, mirá lo que logró esta persona. Y sin duda, hoy nosotros que estamos en esta mañana acá, sin duda,
solemos levantar nuestras estatuas y monumentos, mucho más chiquitos, muchos más sigilosos, mucho más camuflados, pero ahí están. Lo que nosotros mostramos para que los demás vean y digan, wow, qué imponente lo que hace esta persona. Jesús muchas veces se chocó contra la idea de las personas que promueven lo que hacen para ser alabados, promueven lo que ellos hacen para que la gente los vea a ellos. Y era un gran problema y un gran pecado el levantarse a uno mismo por encima de Dios para que los ojos de las personas vayan hacia la persona y no hacia el Creador. ¿Qué tenés? Y esto es personal, sin duda es para responderlo en el corazón, pero ¿qué tenés que hace alusión a vos mismo? ¿Qué tanto solemos levantar ciertas cosas para que la gente mire y alabe y diga, wow, qué impresionante lo que hace esta persona? Porque no tenemos el poderío de Nabucodonosor, ni los recursos, ni el alcance, ni nada por el estilo, pero no tenemos un corazón que esté lejos del de él. Él tenía el mismo corazón que el que tiene todo ser humano caído. Es un corazón que tiende siempre al orgullo, es un corazón que tiende siempre a la vanagloria, es un corazón que tiende siempre al mostrarse para ser visto por los demás. Quizás hasta cosas buenas tomamos para mostrar y que los demás digan, wow, mirá, qué impecable la vida de esta persona, qué impresionante el poderío, no sé, economía, familia, trabajo, salud física, físico. Son cosas que a veces en su calidad de buena son puestas por nosotros como nuestros propios monumentos. Y ahí estamos levantándolos para que los demás los vean, ¿no? Y más hoy, en este mundo adicto a las redes sociales, en este mundo adicto al exhibicionismo en los estados de WhatsApp, en los estados de Instagram, en los estados de las redes y todo lo que uno puede hoy publicar y promover. En esa época, con pocos recursos, Nabucodonosor no le manda un mensaje a las provincias, él tiene que mandar a que vengan los de las provincias. Vamos a suponernos que todo esto sucede en la base de Córdoba. Entonces viene de la provincia de Santa Fe, vienen de Entre Ríos, vienen de Corrientes, de Mendoza, de Misiones. Y acá está Nabucodonosor, acá está su base. Bueno, no tiene una forma de extender la información hacia ellos vía online como lo haríamos hoy, sino que lo que él hace es traerlos para que después ellos vayan y comuniquen. Entonces se juntan todos los gobernantes, ahí hay 8 cargos que se mencionan, y todo estaba hasta ahí, no sabían qué estaba pasando hasta que aparece en el versículo 4 el pregonero, dice que anuncia en alta voz. Versículo 4, mándese a todos ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué imagen, ¿no? Qué escena. Un tipo que estaba conociendo cosas del Dios verdadero y que hasta las dice él mismo con su propia voz. Parece que al otro día se levanta con aires de grandeza y dice, voy a hacer una torre gigante, una estatua gigante de oro. Y no solamente quiero que la vean, quiero que todos los gobernantes vengan y cuando se escuche la música, así como nosotros escuchamos la música y volvemos del momento de oración para sentarnos, cuando se escuche la música quiero que la gente se postre y adore la estatua. Y ahí debe haber estado Nabucodonosor en un costado mirando la escena, ¿no? Imagínate qué escenario, qué escenario. Ahora, no sabemos cuánto tiempo transcurre entre esto y lo que viene ahora. Porque después esto va a ser trasladado y transmitido a las provincias. Y esto, imagínate que fuese una bajada de línea para las provincias, entonces se van los gobernadores y los gobernadores van a sus lugares y a sus lugares hacen la bajada de línea. Entonces va el intendente de Santa Fe y en Santa Fe hace la bajada de línea y entonces empieza a recorrerse la información de lo que tiene que suceder. Y eso pasaba en la base, pero también pasaba en el imperio. Él decía que fíjate lo que dice
el pregonero en el versículo 4. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, todo. Hoy la historia bíblica, para resumirte, te mete todo en la misma escena, porque es un poco más fácil también para contarla, ¿no? Que esto pasa y ahí mismo están Sadrach, Mesach y Abednego, y bueno, todo pasa en el mismo escenario y el capítulo pasa en el mismo escenario, pero no es así. Estos pueden transcurrir meses, años, no sabemos. La verdad no tenemos la claridad en el texto para saber cuánto pasa entre este anuncio y lo que viene a continuación. Porque lo que viene a continuación, versículo 8, dice que por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego. Hasta ahí. Fíjate que esto puede haber transcurrido un tiempo, puede haber transcurrido semanas, meses, no sabemos, pero esto era algo que era una bajada de línea para todos los pueblos, para toda la nación. Imagínate que lo vamos a tratar de modernizar al tema, ¿no? Quizás era hoy a través de la radio. Entonces vos estás en tu trabajo y empieza en la radio a sonar la melodía que ellos decían que tenía que sonar, que el pregonero había dicho que tenía que sonar, y vos ya habías recibido la data porque en los noticieros había aparecido, porque era algo que se estaba ya corriendo la voz a nivel nacional, y entonces empezás a escuchar la música y vos sabés que cuando viene la música, viene el acto, lo que vos tenés que hacer. Entonces vos estás ahí trabajando y ves a tu compañero laboral que al oír la música se postra. Y el otro lo mismo. Y después quizás estás, no sé, en un partido de fútbol, en un estadio, y suena la música. Y al oír la música, se postran. ¿Por qué no directamente hubiese dicho, se va a dar un anuncio, y de que cuando el anuncio sea dado, la gente se postra? ¿Por qué la música? ¿Por qué entra en juego la música? ¿Por qué tantos instrumentos? De hecho, hay instrumentos que de los que se mencionan que hasta eran propios del pueblo judío. Es que la música tiene que ver mucho con la adoración, ¿no? Si no, preguntale a Lucifer. La música tiene mucho que ver con la adoración. Nosotros acabamos de terminar un tiempo, ¿de qué? De adoración. ¿Y qué utilizamos para la adoración? Acá están, instrumentos. Instrumentos musicales que son utilizados como medios para que toda la iglesia en común adore a Dios. O sea que la música tiene mucho que ver con la adoración. Vos vas al libro de Apocalipsis y vas al final donde ves que los ángeles están cantando. Eso es música. Están adorando a Dios. Entonces, sin duda que había algo que no era simplemente un mandamiento seco, frío de, bueno, dale, postrate de mirar la estatua, sino que había una cuestión emocional vinculada, porque la música genera movimientos emocionales. La música genera que vos entres en un ambiente emocional en donde te sentís mucho más predispuesto a ciertas cosas. Dios nos diseñó así, nos creó así. Por eso también en momentos de alabanza a Dios, de canciones a Dios, nos sentimos más dispuestos a expresarnos. A veces se nos caen las lágrimas, solemos levantar las manos, aplaudimos. Estamos más predispuestos a expresiones emocionales, porque así es la música. Ahora, la música está vinculada en este edicto. La música tiene que ver con el edicto. ¿Por qué? Porque en la música iba a haber también todo un trasfondo emocional y mental. No era simplemente el mandamiento crudo. No, dale, tírate al piso que ahí está la estatua, como dijo Nabucodonosor. Recuerden que el diablo siempre se disfraza como ángel de luz. El mandato del enemigo nunca viene por contraste. No es blanco y negro, es blanco y casi blanco. Si no, es muy evidente, es muy obvio. Si no, es muy obvio. Ahora, pensaba, y llevándolo a nosotros, ¿no? Y ahora pensando no en Nabucodonosor y nosotros como a veces cómo somos parecidos, sino pensando en un poco esto que también compartía Iván desde el primer domingo, que lo que estamos viendo acá constantemente es una lucha contra el sistema, ¿no? Contra lo que el sistema quiere promover.
Y sin duda que hoy están las bocinas sonando afuera, ¿no? Hoy está el mundo dando en alta voz, publicando a más no poder sus ídolos, sus monumentos, sus dioses. Y ahí estamos nosotros, no siempre avispados, no siempre atentos para saber cuándo nos estamos postrando y cuándo no. Y yo creo que si hoy les pediría, no sé, por ejemplo, que levantemos las manos, quienes están cotidianamente postrándose ante ídolos, sería difícil que levantemos las manos, ¿no? Creo que todos iríamos más por el camino de no, mira, yo ídolo, no tengo nada que ver. Porque nosotros solemos contrastarnos con las historias que leemos en la Biblia de hace 2500 años, con el contexto de hace 2500 años, entonces decimos, no, yo no paso enfrente de una estatua y me inclino. Eso sería adoración en ese contexto hace 2500 años atrás. Pero el diablo tiene más de astuto que de otra cosa. Entonces, lo que ha ido llevando el sistema es a otros tipos de adoración, a otros tipos de postrarse que no necesariamente tienen que ver con las rodillas y a otro tipo de adoración que no necesariamente tiene que ver con una estatua. Es decir, que hoy podés estar adorando ídolos sin la necesidad de doblar tus rodillas. Hoy podés estar adorando ídolos sin la necesidad de estar frente a una estatua de mármol, de madera o de cualquier otro material, como decía Isaías, esos materiales hechos por los hombres humanos. Ahora, no sé si sos de identificar ídolos. Si yo te preguntara, hoy frente a qué ídolos te solés inclinar, frente a qué cosas perdés el control. Es como que esto es algo que no puedo evitar. Es algo que me supera, ¿no? Como lo solemos expresar cuando contamos ciertas cosas. Hoy hablan muchos personas, digamos, más del campo de la educación, de la psiquiatría, de la psicología, hablan mucho de esta vuelta de rosca que hoy se ve en las adicciones, saliendo de lo que se consume por la boca o la nariz, también a lo que se consume por los ojos, ¿no? Es decir, hoy estamos viviendo más adicciones de las que solemos pensar que hay. Y hoy catalogaríamos a una persona adicta a alguien que consume ciertas sustancias, que lo es, pero medio que cerraríamos la bolsa ahí. Lo mismo haríamos con la adoración a ídolos. Diríamos, bueno, y adora a ídolo la persona que, como en esta historia, al oír el son de la trompeta, del tamboril, se inclina y rinde homenaje. Y eso sería quedarnos con solo una parte de la historia. Es como cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes piensan que no son adúlteros porque no se acuestan con una mujer. Pero yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya es adúltero. Es decir, ustedes y nosotros, yo creo que nos incluimos a todos, como los fariseos, podemos dividir ciertas cuestiones, sean de vicios, de drogas, sean de adoración a ídolos. ¿Saben lo que hacemos? Las seleccionamos y decimos, bueno, adoración es esto, a ídolos es esto. Bueno, adicción es esto. Y entonces, como nosotros las suprimimos, lo mismo que hacían los fariseos. Bueno, no, fornicación o adulterio es esto. Y entonces ya estaban tranquilos los fariseos, porque decían, yo no me acosté con nadie. Pero Jesús va directamente al espíritu de la ley y Él les dice, pero ¿cómo miran? ¿Qué miran? Y entonces, ¿qué hace? Mete a todos en la misma bolsa, para que ellos entiendan la culpabilidad y para que entiendan la maldad del corazón humano. En lo referente a la adoración a los ídolos es igual. Es exactamente igual. Nosotros a veces agarramos ciertas actitudes y cuestiones más, llamémosle, más externas, y entonces decimos, bueno, eso es adoración a ídolos. Mira vos cómo se rinde la gente, y uno ve imágenes, y uno ve casos, y uno ve y está viendo, dice, qué idólatras. Pero hoy, lamentablemente, es tan sigiloso el ataque que todos nosotros podemos haber traído ídolos, porque los estamos transitando en nuestra vida. Todos nosotros tenemos ídolos, los tenemos. Por eso, en Primera de Juan, en el capítulo 5, al final del capítulo 5 de Juan, termina diciendo, hijitos, apártense de los ídolos. ¿A quién? A los hijos de Dios le está diciendo. No le está diciendo, incrédulos, apártense de los ídolos. Les está diciendo, a los hijos de Dios, apártense de los ídolos. Sin lugar a duda es algo que nos compete a nosotros, que nos
envuelve y que saber distinguir y descifrar esto es fundamental para la salud espiritual de nuestras vidas. ¿Ante qué te estás postrando? ¿Ante qué te estás postrando? Dice ahí un pasaje en el libro de Jueces: no inclinen sus rodillas, le dice Dios al pueblo, más bien inclinad su corazón ante mí. Porque también la adoración ficticia es cuando yo parece que acá estoy adorando, pero mi corazón está lejos de Él. ¿Ante qué nos inclinamos? ¿Ante qué rendís tu corazón? ¿Cuál es tu más grande motivación, ambición, deseo, amor? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que realmente te mantiene en pie hoy? ¿Cuál es tu sentir de vida? ¿Tu propósito? ¿El motor que te hace levantar cada mañana? ¿Cuál es? Porque debería ser, por sobre todas las cosas, Dios. Y cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios viene a convertirse en lo que nosotros llamamos ídolo. Tenga la forma de pantalla televisor, tenga la forma de celular, tenga la forma de aplicación, tenga la forma de un club, de un deporte, tenga la forma del tiempo en el que paso, tenga la forma de billete, de dinero, tenga la forma de trabajo. Cualquiera de estas cosas, escuchen bien esto, tiene el potencial de convertirse en un ídolo. Va a depender de mi corazón. ¿El dinero es malo? Claro que no, Jesús dijo justamente que no es malo el dinero. Lo que es malo es el amor al dinero, es la idolatría al dinero. ¿El trabajo es malo? No, es muy bueno. Es muy sano y muy necesario, pero tiene el potencial de convertirse en un ídolo. Y cada cosa buena, cada cosa sensata y linda que Dios ha creado, tiene el potencial de convertirse en un ídolo. Aún la familia, y esto es lo más difícil para la mente humana, aún la familia tiene el potencial de convertirse en un ídolo. ¿O por qué te pensás que Jesús no dijo en un momento a sus discípulos, cualquiera que ame, y menciona un círculo familiar? Menciona padre, madre, hijo, hija, y después menciona, y aún hasta su propia vida, no puede ser, dice él, mi discípulo. Porque él sabe todo lo que tiene el potencial de convertirse en ídolo. La idolatría es algo que hoy avanza y de la que no estamos exentos. ¿Y a qué nos llama Dios? ¿Y por qué este pasaje? Creo yo, porque Dios nos llama a ser como estos varones judíos. Ahí viene la acusación. Había algo que estaba pasando, vamos a poner en la provincia de Santa Fe porque dicen que son buenos los de santafesinos. Había algo que estaba pasando en la otra provincia, en Santa Fe, que había 3 muchachos que el sonido de la bocina no se arrodillaban. Sonaba todos los instrumentos musicales y frente a la multitud de personas arrodillándose, estos no se arrodillaban. Y a lo mejor pasaba la semana y la otra y la otra y la otra y no se arrodillaban los muchachos. Entonces, versículo 12, vienen estos muchachos delante del rey para justamente traer las malas noticias y decirle, hay unos varones judíos, no sabés, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es que cuando uno vive en integridad, sin duda, eso llega a oídos del mismísimo diablo, ¿no? Eso es algo que Satanás nunca se pierde. ¿Saben que a veces Satanás no tiene mucho que perder con nosotros porque estamos en la nuestra, con nuestros ídolos? El problema del diablo no es con los que estamos a media y tibios y tibiamente sirviendo a Dios, pero con nuestros ídolos. El problema es cuando hay personas que no doblan su rodilla ante nada y desean sobre todas las cosas conocer y servir a Dios. Ahí está el problema. Ahí es donde se levanta lo que vamos a ver ahora, que es llamado y siempre ha sido denominado persecución. Esto es una persecución. Nabucodonosor, en su arrogancia, dice el versículo 13, dijo, con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Pareciera que no respondieron. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran,
en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escucha lo que dice Nabucodonosor, y dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Este es el mismo Nabucodonosor que el capítulo anterior, y vuelvo a leer el versículo 47, dice, ciertamente Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y ahora dice, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Fíjate el corazón del hombre, ¿no? Santiago lo dice en el capítulo 3, hablando más que nada específicamente de la lengua. Pero dice, ¿qué tipo el hombre, no? Porque dice, con su boca bendice a Dios, pero maldice a los hombres. Es como si de la misma fuente, dice, saliera agua dulce y después agua salada. Y vos decís, no entiendo, ¿qué hay adentro de la fuente al final? ¿Hay agua dulce o salada? Porque por ahí sale dulce, por ahí sale salada. Qué interesante el hombre, ¿no? Y Nabucodonosor es un caso, al igual que el rey Saúl, son casos para estudiar y decir qué pasaba en la cabeza de esta gente, con conocimiento de Dios, con confirmaciones hasta milagrosas de parte de Dios. Porque Daniel le había interpretado el sueño sin que él diga nada. Y ahí está, en su soberbia, sabiendo, porque el horno de fuego, ¿por qué lo pone? Y porque sabía de que no todos iban a aceptar la petición. Si no, no lo ponés. Y cuando no podés lograr algo por petición, lo tenés que lograr por amenaza, ¿no? Entonces vamos a incrementar con amenaza. Y el horno de fuego estaba ahí, esperándolo a todo aquel que no quiera doblar las rodillas ante el sonido de la trompeta. ¿Cuántos, piensan ustedes, cuántos judíos habrá habido en esta época que al oír la música doblaron sus rodillas, ¿no? Porque uno se queda centrado en la historia de los tres, que son los sobresalientes, pero ¿cuántos más hubo descendientes del pueblo de Dios que habían sido deportados y que ante el sonido y ante la demanda y la amenaza, porque fíjense que no había algo chiquito en juego, ¿no? Lo que estaba en juego eran sus propias vidas. Y es en el momento frente a la muerte donde realmente se ve la calidad de la fe. ¿Y cuántos judíos habrá habido en esta época que estos mismos muchachos podían haber hasta visto que doblaban y doblaban y doblaban sus rodillas delante de la estatua o delante de los mismos dioses? Y acá está lo que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Las ejemplificaciones de que siempre hay personas diferentes. Algo que vemos a lo largo de todas las historias bíblicas, de toda la narrativa bíblica, siempre hay un remanente fiel. Siempre Dios pone a personas que no son como el mundo. Siempre Dios pone, y pareciera hasta a veces raro, porque a veces es como un puñadito. Pareciera un puñado, pero que se mantiene a lo largo de toda la narrativa bíblica. Siempre hay un puñado de personas diferentes. No te digo perfectas, ni que no hayan cometido sus errores y que hayan tenido sus tropiezos, porque los vemos también. Pero vemos una línea de que Dios siempre mantiene hombres fieles en momentos difíciles. Siempre. ¿Para qué? Para que para todos los infieles miremos y digamos, bueno, no es que es imposible. Porque el infiel tiende siempre a la generalización. Y soy así porque todos son así. Y yo hago esto y voy por este camino, pero todos van por este camino. No, pará. Siempre hay alguien diferente a quien Dios te permite levantar la mirada y focalizar para que recuerdes que Dios siempre tiene un remanente. La pregunta es si vas a ser de ese remanente. La pregunta es si nosotros vamos a ser de los fieles. Si nosotros vamos a ser de los que no doblan las rodillas. Ahora, Nabucodonosor le da el ultimátum a estos muchachos. Le dice, bueno, supongamos que doblaron sus rodillas, ahora lo vamos a hacer en público, quiero ver este acontecimiento. Y dice, ¿están listos? ¿Están dispuestos? Para que cuando ahora haga sonar la música, y hace pasar los músicos al frente, ¿están listos y dispuestos para que cuando suene no se postren? Miren, que no hay Dios que los libre, ¿eh? El horno está ahí, yo estoy acá, ustedes están ahí, así que lo único que voy a hacer va a ser agarrarlo y meterlo al horno de fuego. No hay forma de que alguien los libre. Y aparece quizá los dos versículos más importantes del capítulo, los centrales, el eje, versículo 16.
Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¡Qué expresión! Fíjate que utiliza dos tiempos verbales en el versículo 17. Él dice: Dios puede librarnos del horno de fuego, pero con respecto a Nabucodonosor no dice puede librarnos. ¿Qué dice? Dice nos librará. O sea, da una posibilidad y después da una certeza. ¿Qué entendían estos muchachos? Bueno, entendían mucho acerca de Dios, muchísimo. No sé si está ahí en pantalla para poner el Salmo 135, versículos 5 y 6, pero ellos entendían sin duda la grandeza de Dios. Dice el Salmo: yo sé que Jehová es grande y es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Dios está por sobre todo. Y el concepto que estos tenían de Dios era un concepto elevado, alto y sublime que los llevaba a vivir una vida práctica. El concepto que Nabucodonosor tenía de Dios era esporádico, pareciera hasta momentáneo, hasta emocional. Y duraba lo que duraba esa emoción. El concepto que estas personas tenían de Dios era por sobre todo, por sobre todo. Por eso Oseas en su libro dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es que el conocimiento de Dios es la base de todo. Y ese conocimiento que no es hueco, que no es vacío, que tiene un propósito, que es justamente servicio a Dios. Un conocimiento que lleva a servir a este Dios al que crees. Fíjate que ellos dicen nuestro Dios. Es algo personal, es íntimo. No es el Dios de Daniel. Porque a mí me encanta esta división. Es como que Daniel sale de escena. Y a ver si los muchachitos se refugiaban en la fe de Daniel, ¿no? Porque a veces somos los cuatro, pero bueno, sabemos que es Daniel el que va adelante y es el que Dios le revela los sueños, los misterios. Nosotros tres estamos acá atrás y bueno, si hace falta levantamos la mano. ¿Qué pasa cuando te dejan solo sin Daniel? Y ellos van a mostrar que la calidad y la relación con el Dios era exactamente igual que la que tenía Daniel. Exactamente la misma. Porque Dios no tiene favoritos. No tiene su personita especial. Dios tiene hijos que se relacionan con Él, que creen en Él y que viven de acuerdo a su enseñanza y a sus mandamientos. Y estos tres son ellos. El Dios a quien servimos, guarda, le dicen Nabucodonosor, nos puede librar del horno, guarda. Lo que sí estamos seguros, que nos va a librar de tu mano. Porque el hombre no puede tener al hombre. Jesús lo dijo de otra manera. Él dice: no teman a los que matan el cuerpo y pueden destruirlos a ustedes. Hoy diría: no teman a los que les pueden, no sé, tirar un balazo, una bomba, matarlos. Dice: más bien teman a aquel que puede destruir su alma en el infierno. ¡Wow! Fuerte. Ellos todavía no habían llegado a esa etapa. Faltaba mucho para que Jesús explique eso. Pero es algo que se viene viendo en la Biblia. Es que el hombre no nos puede poseer, no nos puede dominar. Y lo que puede llegar a dominar no pasa más allá de esta vida. Y lo más importante, sabemos que no está en esta vida. Es lo que va a venir. Por eso Jesús dice: no teman a sus discípulos, que justamente los iban a matar, a casi todos los iban a matar. Les dice: no teman a los que matan el cuerpo, Sus ojos no se centren en ellos. Ustedes siempre recuerden que hay alguien superior que encima de matar el alma, destruye a las almas al infierno. Porque el castigo por el pecado es la condena eterna en el infierno. Y a eso sí hay que temer. Ese fuego es el que nunca se apaga. El horno que estamos viendo en esta historia, un día, ¿saben qué pasó? Se apagó. Y Nabucodonosor, con todo su imperio y su poderío, lo vimos en el capítulo anterior, ¿qué pasó? Terminó, vino otro reino, que también terminó, y vino otro reino, que también terminó, y los cielos y la tierra, dice la Biblia, van a pasar. Pero hay un reino que permanece para siempre, y ese reino es al que nosotros honramos, que es el de Jesús. Porque Él es la piedra que vino a destruir todo.
La Biblia lo llama la piedra angular. La piedra sobre la cual es cimentada todo. Él es, como solemos cantar también, nuestra roca firme. Y sobre Él estamos. Ahora, la pregunta es, ¿sobre Él estás? ¿Él es tu roca? La firmeza y la confianza que estos muchachos manifiestan, la lealtad que estos muchachos manifiestan, ¿es tu lealtad? En un sentido estricto no lo vamos a poder hoy medir porque vamos a tener que estar frente a las puertas de la muerte para medirlo. Hoy todos podemos, como Nabucodonosor, decir, oh sí, Dios es Dios de dioses, Rey de reyes. Hoy la boca es fácil llenarla, solo cuando diríamos cuando las papas queman, es cuando la fe realmente es puesta a prueba. ¿Qué lealtad estás mostrando a Dios? ¿Qué fe estás teniendo para con Dios? ¿Qué confianza en la soberanía de Dios? Escuchá lo que dice el versículo 18. Es tremendo. Dice, arranca así, y si no, y si no. Qué fácil que es, o qué acostumbrados estamos a Dios, y si sí, y si sí. ¿No? Quiero que sea, y que se dé, y se tiene que dar. No puede no, no puede haber un no. Ahora, estos muchachos, confiando en la soberanía de Dios, que es lo que dice el Salmo 135:6, Dios hace lo que quiere en esta tierra, Él es soberano y está por sobre todo. Ellos dicen, mirá, Nabucodonosor, podemos entrar al horno y Dios puede no librarnos. Pero eso no lo va a hacer menos Dios. Puede no librarnos y eso no lo hace menos Dios. Es la respuesta que podemos dar ante justamente la pregunta que se hace el mundo de ¿qué hay? Que este mundo está cada vez peor. ¿Qué hay de Dios? ¿Qué hay de Dios? Bueno, Dios ha dispuesto en su soberanía que esto suceda como tiene que suceder, sin necesariamente estar de acuerdo con la maldad y el pecado que avanza en el mundo, pero siempre dando una vía de escape para que los corazones, las almas se salven. Y esa vía de escape solamente viene por medio de Jesús. No hay otra vía de escape, no hay otra forma de librarse del fuego. El fuego no de este horno, de uno que es peor todavía, del fuego que nunca se apaga. No hay otra forma ni otro medio dado a los hombres, sino por medio de Jesús. Y por eso ellos dicen, y si no nos libras, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni te adoraremos, ni adoraremos la estatua que has levantado. Eso es firmeza, ¿no? Algo que se necesita por sobre todo hoy es firmeza, es determinación. No te vamos a servir. Fíjate que hasta parece arrogante, ¿no? No lo vamos a servir, pero mirá que caliento más el horno, no importa, no lo vamos a servir, porque ya el corazón está dispuesto y determinado a eso. Y cuando tu corazón está predeterminado a eso, no lo haces. Todo comenzó en el capítulo 1, él propuso en su corazón, ¿se acuerdan, Daniel? Ya está, arrancó de antes, la batalla la ganaste antes, no frente a Nabucodonosor. Se gana en la intimidad, se ganan las decisiones personales. Si vos no estás casado y querés mantener tu virginidad o querés mantener tu santidad, eso lo vas a ganar antes, no lo vas a ganar estando frente al chico o la chica. Eso se gana en la intimidad. Ahí es donde vos tenés que ganar. Si vos querés mantener tu integridad en el trabajo, si querés mantener tu santidad o ser un buen esposo, un buen padre, una buena esposa en tu familia, eso se gana en las decisiones y en las convicciones, en la intimidad. Es decir, no me voy a doblegar. Pero mirá que va a estar difícil y cuando te responda mal y cuando esto y cuando lo otro y cuando lo otro, no me voy a doblegar. Eso es firmeza, eso es determinación. Ellos ya estaban dispuestos a no doblegarse. Cuando los vinieron a acusar y los llevaron, ellos ya estaban dispuestos a no doblegarse. Y sucede el final de esta historia así. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro, le cambió la cara, así son los inmaduros cuando no les llevas el apunte, les cambia el aspecto. Demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, con sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y la historia dice que entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo,
che, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? Vos estás ahí viendo la historia y vos decís, los tiran al fuego y los tiran y no pasa nada. Y se quedan ahí, quietos. Y empiezan a caminar y encima aparece uno más. Y aparece alguien que dice Nabucodonosor, es la única descripción que tenemos, es la de él. O sea, confiamos en cómo él lo vio. Dice, es como el hijo, dice, semejante a hijo de los dioses. Es como una distinción particular y especial. Y ahí termina la historia de estos muchachos que son librados directamente por Dios. Hay quienes creen que fue Jesús mismo el que estuvo en ese horno de fuego. Sin duda que hay algo sobrenatural y está la divinidad ahí en el medio, sin meternos tanto en ese debate de quién era. Pero el punto es que aquellas personas que están dispuestas a dar hasta su propia vida por Dios son los que al final terminan experimentando o viendo de una manera más íntima la divinidad de Dios. ¿Vos sabés que hay un pasaje, si está ahí lo pueden poner en 1 Pedro, el pasaje de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Se acuerdan? Estudiamos esta carta. Ellos estaban en persecución. Y Pedro le dice, no se sorprendan del fuego. Como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Versículo 13 dice, sino alégrense, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Y fíjate lo que dice el versículo siguiente. Si son vituperados, maltratados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Por qué? Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y ahí hay una relación directa entre el Espíritu Santo y el sufrimiento de un cristiano. Dice, alégrense, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo reposa en vos. Y uno dice, claro, no entiendo bien la relación. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento o que no me sorprenda el fuego? Porque el Espíritu Santo, es que cuando vos estás en un nivel de sufrimiento tal debido a la fidelidad a Cristo, a la fidelidad a Dios, sin lugar a dudas que lo que Dios más hace es abrazarte con su contención. Y vos podés de alguna manera directa hasta palpar su llenura. Hay un libro que te recomiendo que lo leas, se llama Torturado por Cristo, un libro muy conocido, la historia de un hombre que realmente fue muy masacrado y torturado por Cristo. Él decía, yo nunca experimentaba tanto el abrazo de Jesús como cuando sentía los látigos en la espalda. Él decía, yo nunca, dice, sentía tanto la cercanía de la divinidad como cuando sufría por Jesús. Y eso es algo que solamente aquellos que han sufrido por Cristo dan testimonio de eso. Escuchaba una vez en vivo a un israelita cristiano que también había sido masacrado, lo habían matado a golpe, lo habían metido en un baúl. Y él justamente también hacía alusión a una cercanía especial que disfrutaban en los momentos de más oscuro dolor y sufrimiento por ser cristianos, ¿no? Porque no es el dolor del mismísimo dolor que el mundo conoce. Es un dolor específico por seguir a Jesús. Y 1 Pedro dice, no se sorprendan, más bien alégrense, el Espíritu de Dios está en ustedes. Porque hay una cercanía que todos disfrutamos de Dios. Él está en nosotros. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una cercanía especial que solamente la cuentan los que han tenido que padecer por el nombre de Jesús. Y la historia termina con estos muchachos pudiendo ver en primera mano el poder de Dios, con Él mismo al lado, y saliendo intactos de esto,
Dice que salieron de en medio del fuego y el versículo 27 dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros y todos para hacerle un chequeo, un análisis a estos varones. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni sus cabellos, ni su cabeza que se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera había olor a fuego, ni siquiera olor a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac, de Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué lindo es cuando uno lee la historia y ya sabe el final, pero hay que estar en la parte previa. Ellos no fueron al horno sabiendo que los podían librar. Ellos fueron sabiendo de que a lo mejor no iban a ser librados, iban a ser calcinados. Pero la historia termina para darnos esta creo yo, información que nos lo dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes, dice, ahí está en pantalla, se escribió para enseñarnos a fin de que podamos ser alentados por las Escrituras y podamos perseverar en mantener nuestra esperanza. Esta historia termina con personas que no doblegaron sus rodillas aún frente a la muerte, y nosotros somos llamados a la misma clase de lealtad frente al mismísimo Jesús, para que entonces al no doblegar rodillas quede bien parado el nombre de ¿quién? ¿Cómo termina la historia? Bien parado Sadrac, Mesac y Abed-nego. Dice: bendito sea el Dios de ellos. ¿Qué dice la gente de Dios cuando te ve? Termino con esta pregunta. ¿Qué dice la gente de Dios? ¿Qué opina la gente de Dios cuando te ve? Si la única información que la gente pudiera tener de Dios fuese a través de cómo ve tu vida, ¿qué diría de Dios? ¿Qué diría de Dios? ¿Diría lo que dijo Pablo ahí en Romanos cuando lo acusa a los gentiles y le dice: el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes? ¿O diría esto: bendito sea el Dios de ellos, bendito el Dios de esta gente? Porque sin duda viven a Dios y Dios vive en ellos y Dios se manifiesta en ellos. Pero para eso primero hay que estar determinados a no doblar rodillas, determinados a estar firmes aún el fuego esté cercano, firmes sabiendo de que lo último que puede hacer el hombre es matar el cuerpo, pero nuestra alma está segura y confiada en el Señor. Dios les bendiga.